a la otra sección. Un estudiante me preguntó algo que ningún estudiante nunca me había preguntado y que es sumamente interesante respecto a la clase. Vamos a ver lo que yo dije y lo que él preguntó. Yo dije que había un ion, que es el magnesio, dentro de todos los iones, que es el único que no es controlado por ninguna hormona. Su control es un control que ese mismo ion hace. Tiene autocontrol. Es el magnesio. Y dije que el sodio lo controlaba la aldosterona y la angiotensina 2. Asimismo dije que el fósforo y el potasio eran controlados por la insulina o la paratormona, en el caso específico del potasio y del fósforo, potasio y fósforo, insulina, catecolaminas, el calcio controlado por la paratormona y la vitamina D. Pero don magnesio se autocontrolaba solo. Entonces finalmente dije, que fue lo que llamó la atención. El calcio elevado, el fósforo elevado, y el magnesio elevado se contraponían de la siguiente manera. Y ahí donde le estuve explicando todo lo que sucedió. Lo voy a decir antes que nada para que cuando lo vemos ahora lo recuerden bien. Dije yo, el calcio bajo sucedía en la insuficiencia renal crónica y que al mismo tiempo el fósforo en forma de fosfato H2PO4 se elevaba y eso sucedía siempre. Entonces yo dije que la manera de bajar el fósforo era utilizando solución salina al punto 9, pues, se eliminaba por la orina. Y la estudiante me preguntó, otra cosa que dije, que la solución de salina, cuando había hipocalcemia, no debían usarse, porque arrastraban el calcio hacia la orina. Y él me dijo que sí. Ok, profesor, si sacamos el fósforo usando solución salina, vamos a bajar el calcio también. Y el que está abajo lo vamos a bajar más. Entonces, lo que yo no le había dicho y sí le completé y quiero que lo tengan en cuenta es que si es verdad que ustedes para bajar el fósforo, ustedes tienen que utilizar esto.
Y eso va a bajar un poco esto. Esto tiene que darle tratamiento suplementario por boca con calcio para evitar que siga bajando más con esa solución. En todos mis años que tengo dando farmacología aquí, que son más de 18 años, nadie me había preguntado eso. Y es un asunto que yo tampoco lo había mencionado porque creía que era lógico y que ustedes lo sabían y sin embargo no es así. Pero ahora vendrá eso, ustedes lo verán cuando hablemos de eso. Vamos a hablar de calcio, de hipocalcemia. La hipocalcemia es casi sinónimo de hablar de tetania. Y esta es una patología muy frecuente, que sucede, gracias, que sucede casi siempre después de una cirugía de tiroides. Porque como la glándula paratiroidea, o las glándulas, que son 4, están en los polos de la glándula tiroides durante la cirugía, como son tan pequeñitas y tienen el mismo color de la grasa, pues tienden el cirujano a no verla y a llevársela. Y eso ocasiona hipocalcemia. Las glándulas paratiroideas que producen PTH, hormona paratiroidea. Esa es la causa más frecuente. Habíamos dicho que los valores del calcio eran de 8.6 a 10.2 miligramos por kilo de decilitro. Y habíamos dicho que el 50% del calcio era iónico, que era el calcio más importante. Y ahora voy a decirle algo que no lo deben olvidar nunca, sin tener que revisarlo de sus apuntes. Salud. Siempre que ustedes valoren calcio bajo, siempre, tienen que valorar cómo está la albúmina. ¿Por qué? Bueno, por esto. Por eso. Porque el 40% del calcio está unido a esta estructura, a esta proteína. Es albúmina. Entonces, cuando ustedes valoren el calcio, tienen que valorar cómo está la albúmina. Atención, albúmina. Valores normales en plasma. De 3.5 a 4.5 gramos partido de decilitro. Entonces, esa albúmina tiene gran parte del calcio unido a ella. Pero hay una parte que es el 50% que es el calcio iónico. Vamos a ver ahora. Cuando ustedes tengan una hipocalcemia manifiesta, menos de 8.6, digamos 7 por ejemplo, hipocalcemia. Tienen que valorar obligatoriamente la albúmina. Porque ustedes me van a decir a mí, profesor, tiene hipocalcemia, vamos a darle tratamiento con calcio. No, hay que hacerle proteína plasmática. Si la albúmina, esto es calcio, si la albúmina está baja, eso se llama pseudo hipocalcemia. Pseudo hipocalcemia. Y no se trata. Porque cuando usted hace el cálculo con la fórmula que yo le voy a poner aquí, usted se da cuenta que el calcio da normal. Eso no se le da tratamiento. Ahora bien, hipocalcemia con albúmina normal
Vamos a ponerle el promedio, que es 4 gramos por decilitro, o cualquiera entre el rango entre 3 y 4.5. Eso significa hipocalcemia verdadera. Hay que darle tratamiento. Y para ello hay una fórmula. La fórmula es la siguiente: calcio corregido. ¿Qué es calcio corregido? Calcio corregido es el calcio que ustedes van a correlacionar con la albúmina para determinar si es pseudo o si es albuminemia verdadera. Bien. Léelo ahí. Para que haya pseudo hipocalcemia hay dos condiciones: que el calcio sea bajo y que la albúmina sérica sea baja. No se trata. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula? Calcio corregido es igual a calcio sérico del paciente, el que ustedes le midieron cuando le indicaron el laboratorio. Más, abren un paréntesis, abren un corchete, 1.8, abren un paréntesis, proteína albúmina normal en plasma, que es 4, siempre, el promedio, menos la albúmina del paciente que ustedes miden. En ese caso, ustedes tienen que medir si le da baja, si le da normal. Esa es la forma. Entonces, con esa fórmula uno sabe si el paciente tiene hipocalcemia verdadera o falsa. Tiene que hacer eso antes de darle tratamiento. En una de mis clases a los residentes de medicina interna, incluso los de cuarto año, ya 4 años, ellos no conocían eso. Ellos no conocían eso. Y entonces tuve que dárselo, cosas que ustedes están aprendiendo ahora y que ustedes llevan esa ventaja. Porque eso antes no se enseñaba. Como yo me ocupo mucho de los trastornos de agua y electrónico, siempre me he ocupado mucho de eso en los últimos 20 años. Pues siempre insisto en eso, porque es una de las cosas que pobremente ustedes manejan. Bien, estas son las causas de hipocalcemia verdadera. Iatrogenia. La iatrogenia es el daño que el médico hace al paciente, naturalmente sin querer. Es un daño involuntario, pero que eso se penaliza también. Porque recuerden que el médico tiene 3 causas por las que se le condena en un tribunal. Y es por incapacidad, por negligencia y por un acto que ahora mismo trato de recordar, es la imprudencia. ¿Qué es un acto imprudente? Un acto imprudente es un acto que usted no debe acometer porque es peligroso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué es imprudente? Operar un paciente
intervenir quirúrgicamente en un paciente bebiendo anticoagulante sin tener eso en cuenta. Eso incluye. Usted piensa, no va a pasar nada. Y ahí viene el hemorragia posterior incontenible. Eso es imprudencia. ¿Qué es impericia o falta de conocimiento? Cuando usted, por ejemplo, haciendo una receta o haciendo una indicación, un récord, usted le pone una dosis a un paciente de un medicamento que está fuera del rango terapéutico aconsejado. Eso es grave. Por ejemplo, hay ejemplos para todo. Durante la pandemia se usó mucho un antibiótico macrólido, bacteriostático, llamado acitromicina. Especialistas ya curados de muchos años, neumólogos, internistas, indicaron eso por día y por 14 días. Eso no debe usarse más de 3 días. La dosis top. Es más, cuando usted va a la farmacia a comprar el medicamento, no le venden una caja con 14 ni con 30. Le venden una caja con 3. 3 de 500 días. Porque la acitromicina tiene una vida media larga de 40 horas. Y cuando usted usa 10, 14 días, eso tiene efecto acumulativo en el cuerpo. Y ocasiona, ¿saben qué? Hepatitis aguda. A hepatitis química aguda. Fallo renal agudo. Sabrá Dios los pacientes que se murieron durante la pandemia y se los atribuyeron COVID. Porque todo se queda metido en ese saco. Pero ese es otro de los casos de las 3 causales. Y la otra es negligencia. Ok, ustedes tienen un paciente o lo llaman, usted está de servicio como especialista o como médico general en un hospital. Usted está acostado y lo llaman a ver un paciente en emergencia que llegó con un ataque severo de asma o con un dolor de pecho o con un edema agudo de pulmón. Y usted se quedó durmiendo y no fue a tiempo. Se metió al baño, se bañó, se fue a desayunar y el paciente se murió. O se agravó. Negligencia. Entonces, para esos 3 casos son 15 años de prisión. Y la pérdida de ellos es de 4. No le digo. Por eso es que yo siempre insisto con ustedes en que tienen que aprenderse las cosas como deben ser. Ustedes, igual que los ingenieros, cometen errores. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Algunos con más o menos frecuencia o con menos porcentaje, pero cometemos errores y fue cometido muchos errores. Ustedes no deben caer en eso jamás. Le di tratamiento a un paciente con calcio normal y tiene pseudohipocalcemia y lo metí en un hipercalcemia. Lo deshidraté, el paciente estuvo a punto de morir. ¿Ustedes creen que la gente no investiga ahora? Mire, ese es el lío aparatico que se llama celular. Es el enemigo número 1 del mundo. Lo encienden cuando están en la consulta con uno para grabar todo lo que uno dice. A veces van a buscar una segunda opinión y la están grabando, a ver qué usted dice. El doctor fulano me dijo a mí que yo tenía tal cosa. Y yo vine a buscar una segunda opinión. Lo están grabando y ustedes. Cuídense de eso. Cuídense el pico. Cuídense de lo que digan. El arte de la prudencia, que todos debían comprar ese libro de Baltasar Gracián,
le dice a ustedes qué es lo que es prudente y qué es lo que no es prudente. Bien. Ahí están todas las causas. Todas pueden ocasionar, pero me voy a fijar en esta. Calcio bajo con magnesio bajo es frecuente. Cuando el magnesio está bajo y el calcio está bajo, y el calcio está bajo por una hipocalcemia verdadera, usted no debe de tratar el calcio primero, sino el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio bajo insensibiliza los receptores del calcio. Si usted intenta tratar el calcio primero, no va a tener eficacia. Tiene que tratar el magnesio primero. Ahí están todas las causas. La presentación clínica hay crónica, hay aguda, y hay una todavía grave aguda. Pero la mayoría terminan en tetania, que es contracción espástica del músculo, estirado y del liso. Tetania. La tetania se produce con un calcio verdadero menos de 8. Y esa es la clave en la historia. Cirugía previa de cuello, una enfermedad asociada a síndrome poliglandular autoinmune, donde la mayoría de las glándulas tienen un problema inmunológico, fármacos que causan hipocalcemia e hipomagnesemia, como son los diuréticos osmóticos, deficiencia de vitamina D y pseudohipoparatiroidismo. Estos son dos signos que delatan si un paciente tiene tetania latente, no expresa, pero latente. Calcio bajo verdadero. Signo de Trousseau. Colocan el brazalete o manguito de un esfimomanómetro en el antebrazo, suben la presión del manguito por encima de la presión sistólica y detienen el manómetro en ese momento. No vacían el contenido del manguito. Lo dejan 3 minutos y la mano va a adquirir esta forma. Eso se llama espasmo carpopedal. Es el signo de Trousseau. Espasmo carpopedal. El signo de Chvostek. Por aquí, por el trago de la oreja, trago, sale el nervio facial. Si usted percute en un paciente con hipocalcemia, la salida del facial, los músculos de la hemicara se contraen espasmódicamente. Son otro signo de tetania latente, que en ese caso se está expresando. Esas son las pruebas de laboratorio que van a hacer. Albúmina, PTH, fósforo y reserva de vitamina D. Las reservas de vitamina D se investigan por la vitamina D2 que el hígado acumula, que es la 25 hidróxido colecalciferol. La almacena el hígado. ¿Qué hay en el electrocardiograma en un paciente con hipercalcemia e hipocalcemia? Se ponen los dos para que ustedes puedan comparar. Ya vimos la hipercalcemia. QT estrecho. QT. Este es un QT amplio. Mírenlo aquí estrecho. Mírenlo aquí amplio.
hipercalcemia, hipocalcemia. Recuerden que el QT es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. QT, inversamente proporcional a la frecuencia. Frecuencia cardíaca alta, QT estrecho. Mayor conducción rápida. Frecuencia cardíaca baja, bradicardia, QT amplio. Eso, yo no quiero ese tipo de conceptos que ustedes lo olviden por nada, porque se lo van a preguntar y lo van a necesitar en sus conocimientos. Bien. El tratamiento, ahora vamos a la parte que corresponde a nosotros. Atención, 1 gramo. Vamos por favor. Una ampolla de gluconato de calcio. Así viene el calcio inyectado. Gluconato de calcio. Una ampolla de gluconato de calcio contiene al 10%, tiene 10 cc, tiene 1 gramo de gluconato de calcio. Pero de calcio elemental, realmente calcio sin gluconato, calcio elemental, solamente 93 miligramos. Ahí está. ¿Saben por qué 10 cc al 10% tiene 1 gramo? Cuando uno dice 10%, uno está hablando de décima parte de 100. Y cuando dice 20%, es 20% de 100. Si tenemos 10 cc al 10%, no al 20, ni al 30, ni al 40, se supone que de 10 cc de agua que hay, debe haber 1 de calcio. Y ese 1 de gluconato de calcio, si se saca el calcio elemental, que es sin gluconato, es apenas 93 miligramos. De 1000 miligramos, que es 1 gramo, nada más 93 de calcio verdadero, de calcio formal. Ahora, tenemos que hablar de magnesio porque vamos a tener que darle magnesio al paciente cuando hay hipocalcemia. Aunque vamos a dar magnesio después. Si el magnesio está abajo, entonces hay que darle magnesio. Una ampolla de sulfato de magnesio de 10 cc, como vienen de 10 cc, al 10%, tiene 1 gramo de sulfato de magnesio. Ahora, 1 gramo de sulfato de magnesio contiene 96 miligramos de magnesio elemental. Ahí está. Entonces, podemos continuar adelante con lo que va a tener un paciente con hipocalcemia.
tratamiento crónico, pues lógicamente se hace con carbonato de calcio. Las tabletas de carbonato de calcio tienen 500 miligramos. En el mercado hay una que se llama Carbocet, para que sepa, Carbocet. Tiene 500 miligramos de calcio y tiene una cantidad de vitamina C, pero eso de vitamina C lo tenemos para Carbocet. Le podemos dar 500 miligramos 3 veces al día, 500 con la comida. Y puede ser hasta 1 gramo a 2 gramos 3 veces al día. Si es crónico el asunto. Pero si es agudo, entonces hay que administrar gluconato de calcio endovenoso. Ahora, si al hacer los electrolitos encontramos magnesio alto, bajo, tenemos que poner 1 o 2 ampollas de sulfato de magnesio endovenoso. 1 o 2 nada más. Y a continuación, vamos a administrar gluconato de calcio endovenoso. ¿Cuánto? Una ampolla, 10 cc, 1 gramo, cada 8 horas endovenoso. Y vamos a continuar, eso es de inicio, lo agudo, digamos el primer día. Ya el segundo día vamos a tener que emplear un goteo que le vamos a poner 4 o 6 ampollas de gluconato de calcio. Atención. Gluconato de calcio. 4 ampollas. Puede ser 6 que yo le puse. La diluyo el gluconato lo diluyo en 500 cc. Con 4 ampollas. 4 ampollas tiene 4 gramos. 1 gramo tiene 93. 12. 372 miligramos de calcio elemental. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Voy a diluir entonces esto en glucosa. Esto. ¿Por qué no es salino? Y ahí fue la pregunta del estudiante. ¿Por qué no es salino? Cuando yo terminé de hablar, le hice la pregunta. Porque si usted le pone solución salina, lo que vamos a bajar más el calcio. Debe ser el destrozo. No olviden eso. Pero bien, ¿cómo vamos entonces a administrar esos 372 miligramos? Una cosa vamos a hacer es que la cantidad de calcio terapéuticamente indicado es de 0.5, medio gramo, medio miligramo, a 1.5, no a 15 miligramos por kilo de peso por día. Decido ponerle 0.5, medio miligramo. Tengo que multiplicar 0.5 miligramos por kilo de peso. El paciente, por ejemplo, tiene 75 kilos de peso. Entonces multiplico 0.5
37.5 miligramos por hora que corresponde a ese paciente. Atención, miren que dice por kilogramo de peso. Tengo que hacer una regla de 3 obligatoria. Miren cómo es la regla de 3. Si en 500 cc de Detrosal 5 hay 372 miligramos, ¿qué es lo que tengo que ponerle en todo ese primer día? 37.5, que es lo que tengo que poner por hora, estarán en X cantidad de líquido, que es lo que le voy a pasar cada hora. Multiplico esto por esto y lo divido entre esto, a ver cuánto da. No, no puede ser. Porque estamos calculando líquido. De troza no puede dar 4.000 cuando estamos partiendo de 500. 50.4. ¿Eh? 50.4. Bueno, vamos a redondearlo, 50 cc. 50 cc hora. ¿De qué? De Detrosal 5. Esos 50 cc contienen 37.5 miligramos de calcio elemental. Ahí está. Vamos a poner eso en una bomba de infusión y vamos a pasar eso cada hora hasta que se termine esa solución. ¿Y por cuánto tiempo vamos a usar eso cada día? Hasta que el calcio adquiera su valor normal. Ok. ¿Tomó eso bien? Sí. Okay. ¿Y usted? ¿Y usted? Francisco, ¿dónde está Francisco? Qué malo con las matemáticas. Francisco está agachado. ¿Cómo va esa matemática? Sí. O tú me estás engañando o yo soy bueno. ¿Eh? Como buen profesor, le expliqué eso. Es otra cosa. Bien. Siempre, miren, por más que ustedes den vuelta cuando sean médicos y tengan que ordenarle una enfermedad a una enfermera que haga una cosa, tienen que explicárselo bien. Tienen que explicárselo. Porque la enfermera, nuestras enfermeras, la mayoría no ha estudiado en la universidad. Yo conocí en Estados Unidos unas enfermeras graduadas en la universidad que son casi médicos. Claro, esas mujeres no van en la cola de un motor al hospital, no van en un Mustang o van en una Lexus y no viven en un pobre barrio donde tienen que salir asustadas por la mañana porque la van a asaltar. No, viven bien y ganan bien. Y son muchachas, la mayoría de ellas, bueno, yo no digo la mayoría, pero una gran parte provienen de familias de gente rica. Van a universidades a estudiar. Y es una muchacha o un joven que estudió enfermería en la universidad, que ven un electrocardiograma y saben decir qué es lo que hay en el electrocardiograma. Y no toman la decisión de ponerle el medicamento porque no están autorizadas, pero llaman al médico y le dicen, mira, aquí hay tal cosa. Entonces, esa es una enfermera que sabe y usa el estetoscopio, que muy pocas enfermeras usan el estetoscopio. Ellos no saben ajustar al paciente a estas enfermeras. De todas maneras, como ustedes van a estar aquí una gran parte, otra parte va a emigrar y se va a dar cuenta de lo que yo le digo. Usted tiene que saber muy bien aquí, cuando está en una sala o cuando está en un intensivo, a la enfermera qué es lo que va a usar, cómo lo va a usar. Si
Si se equivocan en eso, van a tener todo perdido. Y siempre, oigan bien, luego más adelante, ya fuera de esto, les voy a enseñar cómo se administran fármacos por la vía endovenosa en goteo. Los fármacos vienen en gramos, en frasco, pero hay que administrarlo en microgramos. Entonces yo les voy a enseñar cómo se hace eso. Y muchas veces microgramos por kilo de peso. Por kilo. Usted tiene que calcular por kilo de peso por minuto o por hora. Y eso lo van a aprender aquí, porque ustedes no pueden salir de aquí si no saben eso. Bien. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento entonces es, como le digo, goteo cada día hasta que el calcio adquiere un valor que se aproxime mucho al valor mínimo. De ahí en adelante por boca. ¿Qué me ibas a preguntar? Tú me ibas a preguntar algo y te interrumpí. No, doctor, que dice 15 la receta, pero te escribió... No, yo le puse muy claro que es 1.5. Ah, ok, y también te escribió, dijo, pero es hora, ¿verdad? Es 1.5. No, yo digo que dice día, es hora. ¿Cuál? Dice por kilo por día. Sí. Ah, ok. Bien. Bien. Si el paciente tiene déficit de vitamina D, hay que darle vitamina D de 400 a 1000 unidades por día con las comidas. Bien. Ahí lo que tienen es 4 electrocardiogramas en pacientes con calcio y con potasio alto y bajo ambos. Hipocalemia, onda T aplanada, QT amplio. Hipercalemia, onda T picuda y alta. También onda U, que aparece por aquí. Onda U, onda positiva de hipocalemia que va después de la vida. Hipercalemia, onda T elevada, QT estrecho. Miren este QT amplio en la hipo. Miren este QT estrecho en la hipo. Calcio. Hipo, onda T aplanada, QT amplio. Hipercalcemia, QT estrecho, onda T picuda y alta. Se ven iguales, pero realmente es picuda y alta. Vamos a ver ahora magnesio. Un ion que tiene el privilegio de ser autocontrolable. Y que ustedes lo van a ver. Atención, este es el principal trastorno electrolítico que uno ve en los hospitales. Principalmente en hospitales obstetricos. El magnesio es un ion intracelular. 60% está en el hueso. ...39% en el líquido intracelular. Y únicamente un 1% en el líquido extracelular. Es un ion muy importante en la transmisión eléctrica y un vasodilatador importante. Depresor neuronal importante. Disminuye la actividad neurológica de manera significativa. Valores normales en plasma. De 1
1.7 a 2.2 mili equivalente partido litro. Ion que se autorregula. ¿Cómo? Bueno, si está alto el plasma, disminuye su absorción en el intestino y aumenta su eliminación. Si está bajo en plasma, aumenta su absorción intestinal y disminuye su eliminación. La cantidad mínima de magnesio diaria que deben ingerir son aproximadamente 200 miligramos como citrato, como óxido o como gluconato de magnesio. Óxido de magnesio, citrato de magnesio, gluconato de magnesio. Porque el sulfato de magnesio es para inyección. Lo que le decía, autorregulación. Todo magnesio con concentración mayor de 2.2 es hipermagnesemia. Ahora bien, atiendan esto. Las manifestaciones clínicas se dan cuando el magnesio está en 4 o más. Y entonces, en esas condiciones va a ocasionar bloqueos cardíacos, trastornos musculoesqueléticos, parálisis muscular, fallo renal agudo. ¿Cuál es la causa principal de la hipermagnesemia? La causa principal es iatrogénica. Médico. ¿Por qué? Porque es el principal tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia. O sea, nosotros como médicos tenemos que saber los peligros del tratamiento, pero es el más eficaz. Y lo que tenemos es que manejar la terapéutica bien. Preeclampsia. ¿Saben lo que es la preeclampsia y la eclampsia? ¿Cómo lo defines? La pre y la eclampsia. La preeclampsia es el aumento de la hipertensión arterial en el embarazo y la eclampsia es la aparición de convulsiones en o después del embarazo. Pero hay otras cosas. En los dos hay proteinuria importante. Proteinuria de 3 y 4 cruces. En los dos hay edema severo. En los dos hay hipertensión arterial. Como bien dice esta joven.
Pero en la eclampsia hay convulsiones tónico-clónicas que no hay en la preeclampsia. Convulsiones en la eclampsia. Esas son las causas, donde esa es la primera. Pero también la pueden dar los antiácidos, que contienen hidróxido de magnesio. Los antiácidos que se dan para los casos de gastritis y mucho afecto. Intoxicación por teofilina, que es un broncodilatador. Y ahí están las manifestaciones neuromusculares, cardiológicas y renales. Ahí están las manifestaciones. ¿Qué vamos a tener en el electro? Vamos a tener bradicardia. Vamos a tener cute amplio. Cute aplanada. Bueno, vamos a irnos a lo principal. Hay hipermagnesemia asintomática, menos de 4. Está alto, pero está menos de 4, no da síntomas generalmente. Se puede dar magnesio elemental, desde 200 miligramos hasta 600 miligramos al día, por boca. Pero hay un problema, que el magnesio puede dar diarrea osmótica. El magnesio puede dar diarrea osmótica. Si es así, hay que disminuir la dosis. Cuando hay hipermagnesemia asintomática, hay que administrar gluconato, hay que administrar solución salina, isotónica. De 150 a 250 mililitros por hora. Para eliminar el magnesio por la orina. Atención, siempre y cuando no esté en fallo renal. Porque si está en fallo renal, los líquidos están contraindicados. Si hay fallo renal, diálisis. Si hay compromiso cardíaco, marcapaso. Si hay disfunción respiratoria, máquina de ventilación asistida. Ahora bien,
En el caso de una hipermagnesemia sintomática, aparte de lo que le dije, deben dar gluconato de calcio, 1 a 2 gramos, endovenoso cada 8 horas. Si el paciente está en fallo renal, se puede dar gluconato de calcio, no así solución salina. ¿Cómo que no? Un paciente de fallo renal, tú le vas a poner líquido. Tú le puedes dar gluconato de calcio, pero no debe darle líquido. Se le pone entonces la máquina de diálisis para eliminar. Porque no lo va a eliminar por riñón con fallo renal. ¿Qué va a evitar el gluconato de calcio? Que el magnesio elevado provoque convulsiones y muerte. Ahora hay que vigilar el calcio cada 8 horas. Para saber si vamos a aumentar o a disminuir la dosis. Pero que sepan que para bajar el magnesio tiene que ser mediante gluconato de calcio endovenoso y si está orinando, solución salina. Bien. Hipomagnesemia. Magnesio por debajo de 1.3. Y el equivalente por litro. ¿Qué lo puede dar? La disminución de la absorción intestinal. El aumento de la excreción renal. Esto lo pueden dar los problemas inflamatorios de intestino, como el flu tropical, la enteritis crónica. Y esto lo pueden dar el uso de diuréticos osmóticos. Pero también el alcoholismo, la desnutrición, la mala absorción, la diarrea prolongada y la aspiración nasogástrica con sonda abierta. El aumento de la excreción renal lo puede dar la diuresia osmótica, digamos, el manitol. Y estos fármacos ocasionan magnesio bajo, antibiótico, aminoglucósido, anfotericina B antibiótico, cisplatino, medicamento antineoplásico, igual que la pentamidina, y la ciclosporina, que se usa mayormente para el tratamiento de cáncer y también para evitar el rechazo del trasplante de órganos. Ciclosporina. Estas son las manifestaciones clínicas. La hipomagnesemia da signos de tetania. Pero es más grave que la tetania por el calcio. Porque puede ocasionar hasta nistagmo, ataxia, tetania y convulsiones. Siempre que haya hipomagnesemia hay que determinar la cantidad de magnesio que el riñón está eliminando en 24 horas. Si la cantidad da por encima de 2, se puede asegurar que la causa principal es pérdida por el riñón.
puede ocurrir una arritmia que se llama Torsades de Pointes, que es una arritmia ventricular debido a repolarización precoz de los complejos QRS. Ese es el magnesio que vamos a administrar. 240 a 600 miligramos por vía oral con las comidas. Ese problema. Hay que comenzar con dosis baja e ir aumentando a ver si el paciente la tolera. Citrato de magnesio, óxido de magnesio o gluconato de magnesio. Y si es sintomática, sulfato de magnesio, 1 gramo a 2 gramos endovenoso cada 8 horas, hasta acercar el magnesio a sus valores inferiores al rango normal. Después se continúa por la boca. Vamos a ver el último trastorno, que es el fósforo. El fósforo, digamos que es un ion llamado crítico. Y se llama crítico porque es el principal componente del ATP. Valores normales entre 3 y 4.5 miligramos partido decilitro. La ingesta diaria debe ser de 1000 a 1200 miligramos. Los principales alimentos que tienen fósforo son las carnes, el pescado, el fósforo es un intracelular. Cuando de espacio extracelular se trata, es intracelular. Y la mayor parte está en hueso. Más del 80% está en hueso. Solamente un 1% en el líquido extracelular. La cantidad en el líquido intracelular es de 77 miliequivalentes. Son dos tipos de fósforo: fosfato ácido, monovalente, fosfato alcalino bivalente. 85% hueso, 14% intracelular, 1% extracelular. 75 miliequivalentes en el líquido intracelular por litro. De 70 a 80 aproximadamente. Los niños y las mujeres posmenopáusicas tienen valores más altos.
fósforo durante el día más elevado está en horas de la mañana y debe medirse en horas de la mañana en el laboratorio. Estos son los reguladores del fósforo. La vitamina D, la hormona paratiroidea, la concentración misma de fósforo y la insulina. La insulina interviene con el potasio y el fósforo. La insulina elevada introduce el potasio al hacer el fósforo a la célula y el déficit la eleva extracelular. Y esa es la cantidad que se reabsorbe en el túbulo proximal. 85% bajo la acción de la vitamina D. La alcalosis metabólica va con hipofosfatemia, la acidosis con hiperfosfatemia, igual que el potasio. Vamos a ver la hiperfosfatemia. Los síntomas de hiperfosfatemia se deben a la hipocalcemia. Recuerden que le dije que se contrapone. Y los síntomas de hipocalcemia son tetania. Y eso es lo que va a tener la hipocalcemia, la hiperfosfatemia. Tetania, debido a la hipocalcemia. Entonces, esas son las causas: desplazamiento transcelular, insulina. Tratamiento insulínico a pacientes diabéticos. Inyecciones de insulina uno o varias veces al día. Aumento de la ingesta, pero cuando hay fallo renal, nada más. Si no hay fallo renal, no hay problema. Y disminución de la excreción renal. ¿Cuándo? Fallo renal grave. Aumenta el fósforo y disminuye el calcio. Fallo renal avanzado. Aumenta el fósforo y disminuye el calcio. Todos los pacientes con fallo renal grave tienen fósforo alto y calcio bajo. Eso es obligatorio. Esas son las causas principales: rhabdomiólisis, destrucción de músculo, síndrome de lisis tumoral y hemólisis masiva. Aumento de la ingesta, pero cuando hay fallo renal. Pero también cuando hay fallo renal, enemas o fosada, pacientes con fallo renal. Intoxicación por vitamina D. Esto aumenta el fósforo que ingresa al organismo. Y la principal causa es esta: fallo renal. Los signos y síntomas son los de la hipocalcemia y calcificaciones extraóseas. Bien, entonces hay calcificaciones extraóseas importantes y en los pequeños capilares hay un fenómeno que se llama calcifilaxia, que es uniones de calcio y fósforo formando cálculos.
Ya le dije que el principal síntoma no es de hipercalcemia, no es de hiperfosfatemia, sino de hipocalcemia. Tetania. Chivostec. Trousseau. ¿Por qué Chivostec es percutiendo la salida del facial? Y la forma más grave dan confusión, bradicardia, fallo cardíaco y convulsión. Todo esto hay que hacerlo en el diagnóstico. Y en la grave, aguda, si el paciente no está en fallo renal, hay que poner solución salina. Ahí fue la pregunta del estudiante. Profesor, solución salina baja el fósforo, pero también baja el calcio, porque este paciente está en hipocalcemia. Recuerde que cuando hay fósforo alto hay calcio bajo. Entonces ahí fue donde le dije, bueno, la solución es administrarle calcio oral para evitar la hipocalcemia se acentúe más. Calcio oral, como carbonato de calcio, 1 a 2 gramos 3 veces al día. Y la crónica, se debe disminuir la cantidad de proteínas que ingresan al organismo y se puede usar quelante de fósforo, sustancias que fijan el fósforo de la alimentación y lo eliminan por la orina, como es el Sevelamer, por ejemplo, que es un producto español, que al darse con las comidas fija el fósforo y lo elimina por la orina. Y la hipofosfatemia, este sí da síntomas, porque esto va concomitante con pérdida del ATP. La causa de muerte por esto es fallo respiratorio. Cuando el fósforo está por debajo de 2.3 y llega a 2.5, tenemos una hipofosfatemia, pero la grave es la que es menos de 1. Estas son las causas. Cuando se usan antiácidos que contienen magnesio y aluminio, pueden interferir con la absorción intestinal. También la diarrea crónica, el déficit de vitamina D, los problemas de hipoalimentación y el alcoholismo. Aumento de la excreción, fase poliúrica de la necrosis tubular aguda, fallo renal no oligúrico, diuresia osmótica con manitol, hiperparatiroidismo, absorción tubular disminuida, la nefrona, y abuso de los diuréticos tiazídicos. El desplazamiento transcelular se debe al uso de insulina. Y una de las causas principales también lo es la alcalosis respiratoria, la hiperventilación. Consumo excesivo de hidratos de carbono. Síndrome de regeneración tisular en pacientes que han tenido graves problemas de nutrición. Y recuperación de una anemia perniciosa. Y el síndrome del hueso hambriento, que es un síndrome donde ha habido un trastorno nutritivo severo con pérdida de la masa ósea. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Cuando está menos de 1. Si está menos de 1 hay que dar fósforo endovenoso. Estas son las manifestaciones clínicas
pero la disfunción respiratoria y muscular es la principal. También hay falla cardíaca aparte de la falla respiratoria. Y la neurológica consiste en disartria, trastorno para articular palabras, confusión, estupor, convulsión y coma. A nivel hematológico, hemólisis, disfunción plaquetaria con hemorragia. En niños, raquitismo, y en adultos, osteomalacia. En el diagnóstico hay que realizar fosfaturia, o sea, fósforo en orina, vitamina D y niveles de calcio. Y esa es la forma en que se clasifica la hipomagnesemia. La moderada, la grave. Ese es el tratamiento endovenoso. Con fósforo tribásico de sodio o fósforo tribásico de potasio en esta dosis. Y debe darse siempre con solución salina. O con destroza al 5%. Vitamina D, fósforo elemental en estas dosis. Por último, el fósforo endovenoso ocasiona una importante vasodilatación. Y la vasodilatación ocasiona hipotensión y además de eso puede originar shock. Si durante el tratamiento aparece hipotensión, hay que disminuir la dosis o suspender la vía endovenosa por la vía oral. Próxima clase. Pulmón, asma, enfisema, mucolíticos, antitusivos, usados para y bronquitis crónica naturalmente y bronquiolitis. Esa es la clase de nuestro miércoles.